siempre en crecimiento y damos gracias al Señor por eso. Hasta no mucho, hasta febrero, más o menos teníamos una asistencia promedio de entre 80 y 85 hermanos los domingos. Entonces, bueno, nosotros sabemos que no se trata de números, sino de calidad, de crecimiento. Y sin embargo, damos gracias al Señor por el crecimiento que hemos experimentado acá. Hay muchas personas ya madurando, siendo discipulados. Al igual que allá en Honduras, aquí utilizamos el discipulado, creemos que es esencial para el crecimiento de la iglesia. Entonces, agradecido nomás por lo que el Señor está haciendo aquí. Bueno, en estos días, también como ustedes, teniendo que reunirnos de manera virtual, pero bueno, a veces eso permite ciertas cosas como esta, ¿no? Creo que todos hemos aprendido nuevas tecnologías, a hacer cosas nuevas, y a algunos les gusta mucho este formato. Pueden ir a la iglesia en su pijama y disfrutando ahí el calorcito de su hogar, no salir, pero bueno, qué gusto es verlos a todos y compartir este momento. Entonces, damos gracias. Quiero aprovechar el momento de agradecerles, hermanos, por el apoyo que siempre nos han mandado desde el día que salimos de Honduras para venir a trabajar en este ministerio aquí en Algarrobo. Bueno, siempre cuando yo primero escuché hablar de Algarrobo, siempre me imaginaba y no puedo sacar esta idea de mi mente cuando éramos chicos y los 4 hermanos Thompson salíamos detrás de alguna iguana, algún garrobo y algarrobo, atrapemos algarrobo. Siempre, no se me olvida, siempre pienso en eso cuando digo el nombre, pero bueno, así quizás puedan recordar cómo es acá, algarrobo. Aquí en Chile, bueno, con toque de queda, desde las 10 de la noche hasta creo que como las 6 de la mañana, y algunas de las ciudades más grandes en cuarentena total. Bueno, nosotros hasta el momento no, pero sí con hartos resguardos y preocupaciones, ¿cierto?, de salud, con ciertas limitaciones, distanciamiento social, lo que está ocurriendo. Así que eso, agradecerles, hermanos, por su constancia en apoyarnos. Siempre ha sido bueno, una gran bendición el contar con eso, y más que eso, contar con sus oraciones, que sabemos que son lo que permite que nosotros hagamos el ministerio, que nos incentiva y permite también que los corazones sean tocados, impactados con la verdad de la palabra. Así que todo nuestro amor a ustedes por ese cariño, y qué bueno es poder verlos. Aquí estaba viendo los participantes que están. Entonces, bueno, desearles ahí muchas bendiciones a todos y siempre recordándolos con mucho cariño, con mucho aprecio por tiempos también compartidos y la amistad que siempre nos han mostrado. ¿Ya? Bien, eso como resumen del ministerio acá. Obviamente, si queda alguna duda o tiene alguna pregunta en particular, más que contentos de poder compartir ahí por los medios que existen, ¿cierto? Por el WhatsApp u otras cosas y trataremos de mantenerlos informados también acerca de cosas que puedan estar ocurriendo aquí en este ministerio. Bien, ahora yo voy si les parece, atrás mientras apoyo moral. No, Besitos, estamos bien. Cuídense mucho. Muchas gracias. Espero algún día que podamos ir todos para allá a visitar. Esperar de que no sea muy lejano ese momento. Pero un besito grande a todos. Mucho de mi crecimiento fue allá, en mi vida espiritual como esposa de un siervo. Así que un besito grande a todos. Chao. Muy bien, bueno, como ya se pudieron dar cuenta, ha cambiado un poco mi habla, el acento chileno ya se me pegó.
Espero no estar hablando demasiado rápido. Esa es una tendencia aquí. Entonces, si es el caso, háganme así nomás. Hermano, ya baje un poco la velocidad. Eh, pero bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor. Yo creo que para eso estamos convocados a pasar un tiempo en compañerismo, pero siempre es una bendición el poder compartir la palabra del Señor. Tuve la bendición de poder practicar con ustedes. Mis primeros mensajes fueron con ustedes y bueno, siempre fueron muy pacientes y amables conmigo, así que espero que lo sigan siendo el día de hoy. La verdad, hermanos, estamos viviendo días complejos y no se sabe, pero yo creo que se van a poner más complicados todavía. Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo, tanto aquí en Chile como allá en Honduras, es ¿qué va a pasar con todo esto? ¿En qué va a terminar? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con el colegio de mis hijos? ¿Qué va a pasar con la economía? Bueno, ya hemos visto algunos indicios de cosas que están ocurriendo, pero también hay muchas cosas que están en el aire todavía, que no se sabe realmente qué va a pasar. Y en muchos casos simplemente tenemos que decir, bueno, no sabemos qué va a pasar. Hay muchos factores que desconocemos de toda esta situación, ¿no? Y hay tantas cosas que podrían pasar. He escuchado a los analistas últimamente hablar en el peor de los casos, en relación al virus, en relación a la economía, en relación a varios diferentes factores. Y la verdad es que cuando presentan el peor de los casos, las cosas no se ven bien. Y si uno toma en cuenta todo lo que está pasando y comienza a imaginarse el panorama incluso de aquí a unos meses, la verdad es que sería muy fácil entrar en modo pánico. Y de hecho hay algunos que ya en cierta manera han entrado así, ¿no? Y hay preocupación, hay temor. Incluso algunos han dicho ahí que la gente se ha vuelto loca. Y eso es lo que están diciendo en las redes sociales. Bueno, quizá la pregunta que deberíamos hacernos nosotros ante toda esta situación es cómo reaccionamos nosotros como creyentes en Dios. ¿Cuál es nuestra reacción ante todo lo que estamos viendo que se está desenvolviendo en la sociedad, en los diferentes países, por todo el mundo? ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? ¿Qué es lo que la gente ha podido ver en nuestras vidas? ¿Y qué es lo que la gente va a seguir viendo en nuestras vidas? ¿Van a ver preocupación? ¿Verán ansiedad? ¿Verán temor? ¿Incertidumbre? ¿Duda? ¿Quizá egoísmo? ¿Desesperación? Claro, existe la posibilidad de reaccionar siempre así, pero espero, hermano, que en su vida no sea el caso. Y aun si las cosas se ponen terribles, si vivimos confiados en Dios, nuestra reacción debiese ser otra. Hay un versículo que quiero compartir con ustedes, si quieren buscar en sus Biblias, es Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Y de hecho, yo me imagino que muchos tienen memorizado este versículo, es un versículo bien conocido, pero quería poder compartir esto con ustedes el día de hoy. Segunda Timoteo 1:7, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Bien. Dice la palabra del Señor aquí, a través del apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en este día por tu amor en primer lugar. Señor, has mostrado ese amor de una manera
tan grande al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, a permitir de que podamos gozar de este momento en tu palabra, conociéndote a ti como hijos tuyos, eh, siendo beneficiarios, Señor, de todas tus gracias y misericordias sobre nuestra vida. Y en este día, Señor, es a ti a quien queremos buscar, es a ti a quien queremos escuchar. Eh, Queremos, Padre, que a través de tu palabra nos hables, nos animes, nos desafíes a más, reconfortes nuestros corazones y, Señor, nos capacites para seguir adelante y seguir mostrando tu gracia, seguir mostrando tu verdad en medio de todo lo que está ocurriendo. Damos gracias, Señor, por lo que dice este pasaje, que no tenemos espíritu de cobardía, no es lo que nos has dado, sino espíritu de amor, de dominio propio, de tu poder. Y reflexionando sobre estas palabras, pido Dios simplemente de que obres en el corazón de cada uno de los que escuchan en esta mañana, que nos hables, que nos animes a través de tu palabra, Señor, y que obres de manera perfecta en nuestros corazones. Gracias, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, siempre es bueno poder tratar de entender un versículo dentro del contexto en el cual aparece. Yo escuché muchas veces a mi papá decir, y sin duda los que recordarán a mi papá y sus mensajes, habrán escuchado en algún momento esa célebre frase que decía que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Más que una vez lo escuché decir, algunos están afirmando, ¿se acuerdan de las veces que decía eso? Siempre es bueno entender un versículo dentro del contexto en el cual aparece. Y en este caso resulta muy interesante lo que dice el resto del pasaje, así que quiero dedicar un par de pensamientos a esto. Estas son palabras escritas por el apóstol Pablo a Timoteo y son escritas desde una cárcel no mucho tiempo antes de que Pablo muriera. Pablo había sido encarcelado por su fe y sin duda podría estarse imaginando que Timoteo podría estar algo inseguro o podría sentir inseguridad ante la oposición al evangelio y quizá la persecución que estaban experimentando los seguidores de Jesús. Cuando uno lee el resto de esta carta, uno se da cuenta de que Pablo está tratando de animar a Timoteo a seguir fiel a Dios, a seguir fiel a su llamado y a seguir fiel al trabajo en el ministerio. Y para poder ver esto, quiero que consideremos varios de los versículos que aparecen en el resto de esta carta personal de Pablo a Timoteo. Por ejemplo, si nosotros vemos el capítulo 1, y aquí les voy a animar a que vean sus Biblias de nuevo, Segunda Timoteo, capítulo 1, les voy a dar los versículos donde podemos ver esto, donde Pablo está animando a Timoteo a seguir adelante, a no tener temor. Capítulo 1, versículo 6, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, que avivara, ¿cierto? Lo que el Señor había puesto en él. En el versículo 8, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Seguimos otro versículo, el versículo 12 del capítulo 1, la frase que dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Nos saltamos al capítulo 2, el versículo 1, ¿qué dice ahí? Pablo le escribe y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y otra vez, en el versículo 3, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículos 11 al 12 del capítulo 2. Si somos muertos con Él, también reinaremos con Él. También viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará.
si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y luego en el versículo 15 le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, vemos aquí capítulos 1, capítulo 2, que Pablo está buscando animar a Timoteo, le está diciendo, no te avergüences, sé firme, sufre si necesario, recuerda a lo que el Señor te ha llamado, sigue adelante, joven Timoteo. Un par de versículos más, en el capítulo 3, también vemos este mismo mensaje de Pablo animando a Timoteo a seguir adelante. En el versículo 1 le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una advertencia de lo que se venía. Los versículos 10 al 13, aquí en el capítulo 3. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, pero también esto, miren, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Timoteo, por favor, entiende lo que va a pasar. Pero le dice al final, capítulo 4 y versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sigue adelante, sé firme, Timoteo. El mundo se va a venir en contra, quizá haya persecución, yo he pasado por dificultad, dice Pablo, te animo a que sigas fiel, te animo a que sigas adelante. Ya nos imaginamos a Timoteo leyendo acerca de alguna de estas cosas, sabiendo lo que había pasado Pablo y lo que estaba experimentando Pablo en la cárcel. Y él, en su humanidad, Timoteo podría tener razones para temer, para querer abandonar, para pensar un poquito de manera egoísta. Por último, para quedarse callado. Eran días de incertidumbre. Timoteo no sabía exactamente qué iba a pasar, pero al ver el panorama en general, las cosas no se veían muy bien. Sin embargo, es dentro de ese marco que aparece la frase que vamos a considerar el día de hoy. Entonces, eso para establecer un poquito el contexto. Ahora regresando a nuestro texto, que es el capítulo 1 y el versículo 7, donde dice nuevamente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, este versículo en realidad no es muy difícil de entender. Se divide en dos pensamientos que en realidad son bastante simples. En primer lugar, se divide en lo que Dios no nos ha dado, o sea, lo que no viene de parte de Dios. Y en segundo lugar, nos dice lo que Dios sí nos ha dado, o sea, lo que sí viene de Dios. Entonces consideremos en primer lugar lo que Dios no nos ha dado. Y nos dice claramente el versículo lo que Dios no nos ha dado. Léalo. ¿Qué dice ahí en su casa? ¿Lo puede leer en voz alta? No tienen que abrir su micrófono, pero leámoslo todos juntos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso es algo que el Señor no nos ha dado. ¿Ya? Vamos a desglosar aquí un poco el versículo. Cuando Pablo utiliza la palabra espíritu, aquí es la palabra neuma en el griego. Es la misma palabra que se utiliza para describir al Espíritu Santo. De hecho, la palabra neuma se usa de muchas diferentes formas en
en el Nuevo Testamento. Pero en este caso, obviamente, no está hablando del Espíritu Santo, sino a la esencia de algo, el aire de algo, su aire, por decir. En otras palabras, podríamos decir, no nos ha dado Dios una esencia de cobardía. La palabra cobardía, que habla aquí o que menciona el pasaje, en el griego también se traduce como timidez o temor. Y lo que la cobardía o el temor ocasiona en nuestra vida es que nos paralicemos. Recuerdan quizá algunos muchos años atrás, esa primera vez que vieron esa chica bonita o ese joven guapo y querían ganas, ¿cierto?, de acercarse a esa persona, les llamaba la atención, pero en una de esas estaban medio temerosos, no sabían qué decir, no sabían cómo iba a reaccionar esa persona, y ese temor o esa incertidumbre, ¿qué ocasionó? ¿Cierto? Mejor que no, me doy la media vuelta en otro momento. Eso ocasiona el temor, eso ocasiona la timidez en nuestra vida. Nos paralizamos, no nos atrevemos, comenzamos a enfocarnos en nosotros mismos y en las circunstancias, quizá. ¿Alguna vez has sentido temor? ¿Alguna vez has tenido miedo? ¿Has sentido incertidumbre? Creo que muchos hoy en día, viendo lo que está ocurriendo, tenemos ese sentimiento, quizá ahí escondidito, quizá muy abiertamente manifiesto. Claro que hemos tenido temores, pero ¿saben lo que nos dice este pasaje claramente? Que ese sentimiento no vino de parte de Dios. Yo recuerdo cuando vivíamos ahí en Colonia Universidad, en la casa pastoral, y de repente había que caminar desde el templo de la iglesia hacia la casa, esto antes de que hubiera el gimnasio, antes de que hubiera todos los demás edificios, ¿cierto? Estaban los árboles de aguacate y después de eso un espacio muy grande, y cuando uno tenía 10, 11, 12 años, parecían kilómetros los que uno tenía que recorrer. Y muchas veces solo ese breve recorrido estaba tan oscuro, uno se llenaba de temor, uno se llenaba de incertidumbre y uno comenzaba a correr, escuchaba un grillo cantar y arrancaba porque se imaginaba cualquier cosa. Tengo lindos recuerdos de esos lugares. Pero esos recuerdos no son muy bonitos porque, claro, uno sentía miedo, uno sentía temor, uno se imaginaba ciertas cosas. Pero cuando uno lo considera, quizá el miedo que uno siente de perder el trabajo, el temor de quedar enfermo, el temor incluso de perder la vida, a veces nos llena de temor, nos llena de incertidumbre. Pero lo que dice este pasaje aquí claramente es que eso no viene de parte del Señor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de timidez ante estas circunstancias. Recordando las palabras de Jesús, a sus discípulos le dijo muchas veces que no temieran, que no reaccionaran como si Él no estuviera con ellos. Y a nosotros nos dice también en muchas ocasiones que no reaccionemos con ese típico temor que a veces inunda nuestro corazón. Un versículo, Romanos capítulo 8, versículo 15. Pablo escribe a la iglesia de Roma y él dice lo siguiente, Romanos capítulo 8 y versículo 15. ¿No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Es muy típico que cuando uno no vive en la seguridad y la confianza que nos da el Señor, uno siente temor. Es muy normal. Pero aquí dice que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papito, es lo que significa. Esa relación íntima, esa relación cercana de un hijo con su padre,
papá, papito. Y no hemos recibido ese espíritu que nos lleva de nuevo a la timidez, al detenernos, a paralizarnos en nuestra vida espiritual, sino que hemos recibido ese espíritu de adopción. Somos hijos de Dios. El Señor nos acompaña y estamos en la presencia del Señor. Y Jesús a sus discípulos le dijo muchas veces, no teman, yo estoy con ustedes. ¿Recuerdan cuando estaba en la barca? Qué hermoso mensaje nos deja ese pensamiento. Otro pasaje es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18. ¿Qué nos dice? Juan escribe, el que había conocido el amor verdadero a través de Jesucristo, él dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ese que viene de Dios hacia nuestras vidas, en el perfecto amor el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El simple hecho de permitir que eso se tome raíz en nuestros corazones, ya comienza a complicar nuestra existencia. Nos llenamos de incertidumbre, nos paralizamos y dejamos de avanzar en nuestro crecimiento, en nuestra vida. El que teme, dice este versículo, no ha sido perfeccionado en el amor. Si uno observa su vida y comienza a analizar su vida y se da cuenta de que uno está lleno de temores, uno está lleno de ansiedades, uno está lleno de incertidumbres, uno está lleno de dudas, ¿qué significa eso en la vida de uno? Significa de que hay un problema en el crecimiento espiritual. Hay un problema que necesita ser tratado. Hay tiempo que uno necesita pasar con el Señor y en la palabra del Señor para ir corrigiendo nuestros pensamientos en el Señor, para ir afirmando nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Queridos hermanos, Dios nos ama con un amor increíble. Envió a su Hijo a morir por nosotros y está muy pendiente de cada aspecto de nuestras vidas. Y Él nos recuerda en cada momento que Él está con nosotros. Si Él permite que pasemos por alguna situación, Él sabrá por qué lo permite. Él sabrá por qué nos permite pasar por dificultad, quizá por momentos complejos en cuanto a trabajo, en cuanto a salud, pero Él está con nosotros y nunca nos abandona y siempre va a estar con nosotros. Así que en varias ocasiones y a través de la palabra del Señor, el Señor nos dice, no teman. Eso no ha venido de parte del Señor. Lo último que necesitamos en situaciones complejas es paralizarnos justamente. Les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Qué logramos cuando nos paralizamos? Piense ahí un poco, ¿qué logramos cuando nos paralizamos? Nada, no mucho, ¿cierto? Cuando uno se paraliza, uno no logra nada, uno no avanza. Y debemos recordar que ese temor, esa ansiedad, ese dejar de avanzar que podamos experimentar quizá en nuestra vida, eso no viene del Señor. Debemos recordar lo que sí viene de parte del Señor. Y este versículo nos recuerda lo que sí recibimos de parte del Señor. Entonces, tomando en cuenta lo que no hemos recibido de parte de Dios, que es un espíritu de cobardía, ahora consideremos lo que Dios sí nos ha dado, lo que sí viene de parte del Señor. ¿Qué dice? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. 3 factores ahí sumamente importantes y en particular cuando las cosas se ponen complejas. Y lo que me llama la atención aquí es que lo que Dios nos da es exactamente lo opuesto al temor. Y lo que Dios nos da nos lleva a poder poner en acción la voluntad de Dios. En lugar de paralizarnos,
comenzamos a avanzar y comenzamos a poner por obra lo que Dios nos enseña. Y eso sin importar cuáles son las circunstancias. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que el Señor desea en nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado para poder cumplir su voluntad? En primer lugar, tiene que ver con estas tres cosas: que vivamos en su poder. En el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, también un pasaje bien conocido, Hechos capítulo 1 y versículo 8, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y como resultado me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que Dios desea es que vivamos en su poder para nuestras vidas. Y debemos entender que en nuestras propias fuerzas quizás no logremos mucho, pero en sus fuerzas y viviendo de acuerdo al poder que Él trae a nuestras vidas, podemos conquistar el mundo para la honra y la gloria del Señor. Lo que el poder de Dios hace en nuestras vidas es que nos capacita y nos anima a cumplir los mandatos del Señor Jesucristo. Y aquí Él les dijo: quiero que sean testigos de mí, que vayan por todo el mundo y prediquen acerca de lo que yo he hecho. Y el poder de Dios es lo que nos capacita a poder hacer eso. Por eso el Señor quiere que vivamos en su poder, no en nuestras propias fuerzas. En Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11, vemos algo bien interesante aquí. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Lo que nos muestra este versículo es que cuando ministramos conforme al poder que Dios da a nuestras vidas, Dios es que recibe al final la gloria de lo que yo hago. Y saben que ese es el propósito por el cual estamos acá, que a través de nuestras vidas Dios reciba honra y gloria. Y cuando lo hacemos en su poder, entonces Dios recibe la honra y la gloria. Cuando lo hacemos a través de nuestro esfuerzo, en base a nuestra capacidad, entonces, claro, quizá yo me llevo la honra y la gloria. Pero cuando se nota que es Dios el que está trabajando en mi vida, fortaleciéndome para salir adelante, al final Él recibe la honra y la gloria. De eso se trata mi vida, de eso se trata tu vida. Miren aquí, 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si vamos a decir algo que vale la pena, hablemos esto. Luego dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. De acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado, no en base a nuestras capacidades humanas, sino en base a el poder que Dios trae a nuestra vida por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Lo dice aquí. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si vamos a hacer algo, ya sea el hablar, hablemos en base a lo que el Señor nos muestra. Si vamos a ministrar, si vamos a trabajar, si vamos a estar involucrados en realizar la obra y el trabajo del Señor, preocupémonos que lo estamos haciendo en su poder en nuestras vidas. ¿Con qué fin? Para que los demás vean y se den cuenta que Dios es grande y que Dios el que ha hecho una obra grande en nuestros corazones. Así que Dios quiere que vivamos en su poder. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 11. El último versículo que tiene que ver con esto, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 11. Dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento
y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. La oración de Pablo aquí a los hermanos de Tesalónica era que Dios mostrara su poder en sus vidas y que a través de la oración, a través del llamamiento que él había hecho en sus vidas, se cumpliera todos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Queridos hermanos, qué importante es que estemos orando los unos por los otros para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y así se cumplan sus propósitos en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos rodean. ¿Qué más quiere el Señor en nuestras vidas? Bueno, Dios quiere que vivamos en su amor. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Dios quiere que vivamos en su amor. Cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando más necesitamos amar a los demás. Es cuando más necesitamos hacer sacrificios. Es cuando más necesitamos poner nuestra mirada en aquellos que están pasando por dificultad. En Primera de Juan, el capítulo 3, los versículos, el versículo 17 en particular, y luego el capítulo 4 y el versículo 7, nos enseñan claramente que una de las evidencias de que Dios se ha mostrado a nuestras vidas es cuando comenzamos a demostrar ese amor que Dios nos ha mostrado a la vida de los demás. Primera de Juan 3, 17, dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Saben lo bueno de toda esta situación? O una de las cosas buenas, siempre hay que tratar de ver las cosas de manera positiva, ¿no? Y es que esta situación abre oportunidades y nos abre puertas para demostrar el amor de Cristo a las personas que nos rodean. Y como dice aquí, alguien puede decir que ha experimentado el amor de Dios si no está demostrando ese amor de maneras prácticas en la vida de los demás. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Evidencias, hermanos, de que tenemos una relación real y personal con el Señor, cuando comenzamos a velar por las necesidades de aquellos que están en nuestro alrededor. Y sin duda, con cada día que pase esta situación, lo más probable es que haya más necesidad, no solo que escuchen la palabra, sino que también podamos ministrar a sus vidas de maneras prácticas y concretas, ¿no? Entonces Dios quiere que vivamos en su poder, quiere que vivamos en su amor y quiere al final que vivamos en su justicia. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y finalmente dominio propio, que tiene que ver con hacer lo correcto delante de Dios. ¿Saben que cuando las cosas andan bien, no es tan difícil ser una buena persona? ¿Se han dado cuenta? Cuando las cosas andan bien, cuando tengo trabajo, cuando tengo colegio para los niños, cuando tengo comida en el refri, cuando tengo ahorros en el banco, cuando todo anda bien, no es tan complicado ser una buena persona. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí se vuelve un poquito más complicado. ¿Qué pasa muchas veces? Cuando las cosas se ponen difíciles, uno podría tentarse a cometer injusticia, a evadir, no pagar impuestos, a dejar de ofrendar, dejar de ser fiel al ministerio, a la obra del Señor. Y el llamado en nuestras vidas es a que sin importar las circunstancias que están ocurriendo, vivamos siempre en la justicia de Dios, mostrando dominio propio en las acciones y las decisiones que tomamos. Un pasaje adicional que quiero considerar, un par de versículos, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículos 20 al 24 aluden a esto. Cuando las cosas andan bien, es fácil ser una buena persona. Cuando se complican, ¿cómo reaccionamos?
Miren lo que dice Pedro. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién de nosotros podría decir que ha pasado por la situación en que pasó Jesucristo? A él sí se le pusieron feas las cosas, ¿no? De hecho, todo el mundo se fue en contra de él al punto de llevarlo a una cruz. Pero aún así, él mostró justicia. Aún así, él mostró amabilidad. Aún así, él mostró una preocupación por aquellos que lo rodeaban. Aún en su momento de mayor angustia, estaba pendiente de su madre terrenal María, estaba pendiente del otro criminal a su lado, estaba pendiente de los soldados que estaban ahí a sus pies, y vemos el tremendo amor que mostraba Jesucristo, siempre intachable, justo, recto. Nos dice el versículo 24 en relación a él, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias a la justicia de Cristo es que nosotros ahora somos justos y hemos sido llamados a vivir una vida que demuestra esa justicia, aun cuando las cosas se ponen muy difíciles y complicadas. En conclusión, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, no del todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer usted, querido hermano que me escucha, que me ve? Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Eso sí lo puedo saber. Voy a vivir según el poder que Dios me da. Me preocuparé de permanecer en Cristo y vivir en su amor para que su amor afecte la vida de aquellos que están a mi alrededor y que sin duda van a necesitar del amor verdadero. Y sin importar cuán difíciles se ponen las cosas, me preocuparé de vivir según los estándares que Dios ha decidido para mi vida. No cederé a la tentación de cometer injusticia. Así daré un testimonio fuerte y convincente del poder transformador de Jesús en mi vida. Eso haré yo. Me propongo delante del Señor hacer eso. Y le animo, hermano, a usted que me escucha, que está en casa, a tomar esa misma decisión. Recordando de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor los bendiga, hermanos. Un privilegio tremendo compartir la palabra con ustedes, esperando que esta palabra les anime a seguir adelante y que sin importar las circunstancias, el poder de Dios se vea manifestado en nuestras vidas hoy y para siempre hasta el momento que estemos reunidos con Él. Les amo, hermanos, les recuerdo con mucho cariño y de nuevo de todo corazón agradecido por sus ofrendas y por las oraciones que nos mantienen aquí trabajando y sirviendo al Señor.